Muy buenos días, estimados alumnos. Bueno, estoy grabando justamente porque hemos hecho la clase el día domingo, ¿no? Y es una recuperación con respecto del día miércoles 30, ¿no? Bueno, el tema que vamos a desarrollar es referente a las losas, ¿ok? Las losas. Muy bien, continuamos entonces. A ver, en primer lugar, ¿cuántos tipos de losas conocemos? Tenemos las losas macizas, las losas nervadas y las losas, en este caso, aligeradas. ¿Ok? Macizas porque son exclusivamente de concreto y armadura. Nervadas porque tienen unas viguetas en ambos sentidos o en un sentido. O aligeradas porque el volumen voy a aprovecharlo al máximo, ¿no? ¿En qué sentido? Voy a ahorrar costos. O sea, no va a ser exclusivamente de concreto, que va a ser también muy pesado, ¿no? Y aligerado porque voy a poner en su lugar entonces a ladrillos pandereta, que me van a ayudar a aprovechar el volumen. ¿Ok? Continuamos. Agenda de sesión, criterios de estructuración sismo resistente, función de las losas de concreto, tipos de losas de concreto, losas de una o dos direcciones, dimensionamiento de losas de una dirección, dimensionamiento de losas de dos direcciones y acero de refuerzo. El acero definitivamente tiene que estar, ¿por qué? Porque hay que recordar que el acero es dúctil. El acero es dúctil y el concreto es frágil. Entonces, ¿qué puede ocurrir en un sismo? El acero me va a ayudar a qué? El acero me va a ayudar a que yo pueda evacuar, ¿no? O sea, por la ley de Hooke va a tener una resistencia y después va a colapsar. El concreto no avisa, no tiene un punto, no, tiene su punto límite y ¡pum! Revienta, ¿no? Entonces, necesariamente debe contar con acero, ¿no? Bueno, continuamos. Identificar los distintos tipos de losas de concreto armado, identificar los distintos tipos de losas de concreto, bueno, y las losas de 1 y 2, ¿ok? La función de las losas de concreto. ¿Cuál es la función? Bueno, estructuralmente, poder soportar las cargas vivas y muertas en cada piso, ¿no? Y a la vez, ojo, de manera solidaria, ¿no? Todos estos efectos, estas fuerzas portantes que va a haber en cada losa, ojo, de losa va a pasar a las vigas, de las vigas va a pasar a las columnas, y las columnas va a pasar hasta las cimentaciones, o sea, todos son solidarios. Entonces acá observamos, ¿no? Cómo, por ejemplo, por estos esfuerzos, esta carga de gravedad vertical, ¿no? Como que vemos que va a soportar y se puede como pandear, ¿ok? Entonces vemos estas cargas, como bien les indiqué, transporta vigas, después pasan a las columnas y a las placas, ¿no? O sea, de horizontal, después pasa a lo vertical, ¿no? Muy bien, entonces acá vemos, ante las cargas de sismo horizontales, las cargas horizontales, ¿no? Vemos que en este caso también atacan de manera perpendicular, pero esta vez ahora de vista de planta, ¿no? Antes veíamos, por ejemplo, de vista de perfil. Entonces atacan de manera horizontal. Cuando no tienes, por ejemplo, la losa y solamente es pórticos, ¿no? Entonces va a atacar a quienes. Va a atacar entonces ahí a las columnas y las viguetas también van a tener que ser afectadas. Pero si yo tengo una losa, que es el piso aligerado, entonces en este caso, ¿qué sucede? Va a haber una mayor resistencia, ¿no? Porque ya no va a ser una afectación de puntos, sino por área. Pero si tú tienes la losa, va a haber una resistencia en esta carga sísmica horizontal, ¿no? Entonces el pórtico va a sentirse afectado porque va a haber mayor afectación donde, en este caso, donde en las columnas, ¿no? Las columnas. Pero cuando tenemos, por ejemplo, el piso aligerado, y entonces ahí, ¿qué sucede? Cuando tenemos el techo o piso, entonces, ¿qué sucede? Ya no va a ser una afectación de puntos, sino por área. ¿Ok? Continuamos. Los tipos de losas de concreto. Entonces ahí observamos, ¿no? Las losas macizas, que son justamente losas de concreto con acero, con bastante acero. Entonces va a tener bastante resistencia, una fuerte resistencia.
Las losas nervadas, que tienen unos nervios, ¿no? Que los va a soportar las cargas, ¿no? Entonces tiene estos diseños, ¿no? Pueden ser en dos sentidos o puede ser en un sentido. Va a tener sus viguetas, están unidos por una losa superior delgada, ¿no? Pero de cierto modo van a también soportar porque tienen armadura, ¿ok? Entonces aquí observamos si es algo costoso, ¿no? Costoso por el concreto y también por el acero, tiene bastante acero. Y tenemos las famosas losas aligeradas que muy bien nosotros lo ponemos en nuestros domicilios, ¿no? Donde existe un orden. Ojo, todo está, por ejemplo, estandarizado. En este caso, los ladrillos que vamos a poner están estandarizados, ¿no? Y vemos, por ejemplo, también encima de ellos ponemos la armadura, que es el acero, quien va a soportar, ¿no? Que va a mantener, por ejemplo, la estabilidad de todo el techo, pero a la vez también, ojo, el ancho del piso como 5 centímetros, porque encima no va a estar solo. O sea, no solamente voy a echar el concreto, sino también va a estar todas las tuberías, en este caso de eléctricas y también sanitarias, ¿ok? Entonces, acá observamos el encofrado. El encofrado se hace con tablas de madera. O ahora están usando, por ejemplo, ya, si no me equivoco, aluminio, ¿no? Entonces acá tenemos los tablones y soleras. Y ojo, acá tenemos un apoyo solidario que es el el ladrillo pandereta, ¿no? De techo. Las losas ligeras en el Perú tienen dimensiones estándar, lo cual hace que la construcción sea más económica. Los ladrillos de techo tubulares tenemos diferentes. Tenemos, por ejemplo, para los que se van a construir en segundo, tercer, cuarto piso, y las de azotea, que van a ser mucho ya más ligeras, ¿no? Entonces hay que ver también que tenemos que bajar el peso, ¿no? Tenemos que bajar el peso de las cargas muertas. ¿Ok? Bueno, tenemos acá, por ejemplo, ladrillo de techo y un espesor que puede ser 10, 12, 15, 20, 25 centímetros. Las viguetas tienen un espesor de 10 centímetros y la losa de un espesor de 5 centímetros. Porque encima voy a poner mi cableado, por ejemplo, eléctrico y sanitario, mis tuberías sanitarias. Entonces acá vemos las losas aligeradas, tienen estos espesores, 17, 20, 25, 30, para los cuales se usan ladrillos 12, 15, 20 y 25. Le sumamos 5 centímetros, ¿ok? En cada uno. Entonces, ¿por qué las losas ligeras son muy utilizadas en el Perú? Costo, señores. Voy a ahorrarme un montón de dinero en lo que es concreto, ¿no? Y el menor costo en encofrado, ¿no? Porque también para hacer un encofrado para las nervadas también es bien complicadito. Otro punto también a favor es el rápido, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, que la instalación es rápida. Ganamos tiempo. Vamos a observar un videito. Las losas de una o dos direcciones, esas son las nervadas. Entonces, vemos acá, por ejemplo, cualquiera de los tipos de losa maciza, nervada, aligerada, pueden tener un comportamiento en una o dos direcciones. Existen distintos motivos de los cuales se pueden diferenciar el comportamiento en una o dos direcciones. En cualquier tipo de losa, condiciones de apoyo, en las losas macizas de 4 lados apoyados, relación de lados, y las losas aligeradas en 4 lados apoyados, dirección de viguetas, nervios y a continuación desarrollo siguiente. Entonces, eso es lo que vamos a observar, ¿no? Cuando están los dos bordes o cuando están los 4 lados, ¿no? Entonces va a haber como que se pandea y el otro como que en el medio, ¿no? Entonces eso es lo que se va a observar. Entonces, ¿qué es lo más idóneo aquí, ¿no? Las losas macizas por sus 4 lados o de repente en paños rectangulares. Entonces va a haber una menor afectación entonces por el tema del área. A mayor área, mayor esfuerzo. A menor área, el esfuerzo va a ser menor. Son directamente proporcionales. Entonces aquí hay que considerar bien en el diseño también, ¿no? Entonces por eso también ahí consideramos el tema de las losas aligeradas y nervadas. Entonces, cuando tienen en dos sentidos, ojo, y cuando tiene en una sola dirección. Entonces, la vigueta de dos direcciones se comporta en dos sentidos y en una dirección en un sentido. De acuerdo al diseño, hay que considerar eso. Cuando los paños son rectangulares, las losas nervadas aligeradas se colocan en sus viguetas direcciones corta y se forma tendrá un nuevo menor movimiento. Ojo que también, como el menor área, menor afectación. Ya estamos hablando de eso. No tendría sentido colocar viguetas en dos direcciones, como la planta rectangular, relación porque trabajar en viguetas en un sentido corto. Como es corto, no va a haber mucho, como les digo, el tema del área es muy importante.
¿Cuándo se utilizan las losas en dos direcciones? Por lo general, las losas ligeras armadas en una o dos direcciones resultan más económicas que las losas macizas, definitivamente, por el tema de volumen. Aligerados armados en un sentido. Cuando se tienen paños rectangulares, el aligerado se arma en viguetas o nervios en dirección a la más corta. Al aligerado en una dirección resulta más económica para luces de hasta 7 metros, ¿no? El peralte máximo de los aligerados depende del máximo del espesor comercial de los ladrillos. Para luces mayores en una dirección resulta más económico el uso de losas nervadas, ya que pueden usarse peraltes espesores mayores sin depender del espesor de los ladrillos. Entonces acá tiene que ver mucho también el tema de la luz, ¿no? La distancia. Bueno, aligerados armados en dos sentidos, aligerado en dos direcciones, resulta más económico para paños más o menos cuadrados, con luces entre 6 y 8. El peralte máximo de aligerados depende del máximo espesor comercial o ladrillos, y para luces mayores son dos direcciones, resulta más económico el uso de luces nervadas, ya que pueden usarse peraltes, espesores mayores sin depender del espesor de los ladrillos. Entonces hay que considerar bastante, ¿no? En este caso, el tamaño de los ladrillos, la distancia, ¿no? La luz, para poder, en este caso, ver cuál sería lo más económico, cuál sería el mayor más sismo resistente, las distancias, la luz, el área, ¿no? Eso vamos a considerar. Muy bien, chicos, entonces eh, vamos a continuar en la próxima clase. Muchas gracias.